¿Te has puesto a pensar que no conoces bien a una persona hasta que conoces su historia? Bueno, y pasamos la vida haciendo exactamente lo contrario. Juzgamos a las personas por un solo momento, bueno, sin preguntarnos qué hubo antes de ese momento. Todos conocemos a alguien que parece imposible de entender, ¿no? El compañero de trabajo que siempre está a la defensiva, o en tu grupo de amigos aquel que no confía en nadie, o ese papá que nunca expresó cariño, o tal vez esa persona que conoces que se alejó de la iglesia. Y casi siempre nuestra reacción es la misma, es ¿qué le habrá pasado? A lo que me hizo recordar lo siguiente. Hace tiempo encontré una expresión alemana que se usa mucho cuando estudias la Biblia. Se pronuncia más o menos como Sitz im Leben, que literalmente significa la situación de vida. Y se aplica para poder descubrir el mundo donde nació una historia. Casi cuando estudias un texto bíblico, por ejemplo, el quién escribió el texto, cuándo lo escribió, pero va un poquito más allá. Es qué estaba viviendo el autor, cuándo lo escribió, si padecía algún dolor, si había alguna crisis, o tal vez tenía alguna esperanza, o quizá una necesidad. Y cuando piensas en esa idea, te das cuenta que quizá deberíamos hacer esa misma pregunta antes de juzgar a alguien. Todos llegamos con una historia. Hay personas que crecieron escuchando que nunca serían suficientes. Otros aprendieron que mostrar emociones sería algún tipo de señal de debilidad. O tal vez algunos nunca escucharon estoy orgulloso de ti. Otros vivieron tanto rechazo que ahora rechazan antes de ser rechazados. Y nuestra visión del mundo es totalmente diferente. Lo vemos desde la historia en que nos tocó vivir. Otro ejemplo podría ser una prédica que te comparto por aquí de Lucas 15. Por ejemplo, comienza con dos audiencias, la historia del hijo pródigo, ¿no? Los fariseos tenían un Sitz im Leben, pero también los publicanos y pecadores. En esta historia, por ejemplo, el hijo menor de la historia y el hijo mayor también tenían uno. Pero hay mucho más ejemplos, ¿no? La mujer samaritana, Pedro, Tomás, Pablo. Pero para tener una perspectiva, todos llegaron con Jesús con una historia distinta. Y Jesús parece reconocer esa historia antes que nadie. Jesús nunca minimiza el pecado, pero tampoco ignora la historia. Es como si, algo así como si dijera, sé de dónde vienes, pero no pienso dejarte ahí. Jesús no solamente perdona nuestro pasado, sino que también reescribe nuestra historia. Y eso debería de cambiar nuestra manera de cómo tratamos a los demás. Teniendo en cuenta que entender la historia de alguien no significa juzgar sus decisiones, pero sí puede cambiar la manera de cómo tú y yo respondemos. Podríamos verlo como algo así, la paciencia sustituyendo al enojo, o digamos la compasión reemplazando al desprecio. Y preguntar, yo creo que sería mejor que colocar cualquier etiqueta. Algo práctico podría verse de la siguiente manera, por ejemplo. Antes de cambiar una conducta, intenta entender la historia. Porque casi siempre las personas son mucho más que el peor momento que has visto en ellas. Y eso aplica para todos. No eres solamente el error que cometiste, ni la herida que recibiste, ni la historia que otros escribieron sobre ti. En Cristo siempre existe la posibilidad de comenzar una historia diferente. Sí, gracias a Dios. Así que la próxima vez que quieras juzgar demasiado rápido, haz una pausa y pregúntate, ¿cuál será el Sitz im Leben de esa persona? Quizá descubras que detrás de una actitud hay una historia. Y detrás de una historia hay un Dios que sigue escribiendo finales diferentes. Porque al final, todos tenemos una historia. Y por eso, todos estamos en proceso. Hasta la próxima.